Hola, bienvenidos a Forindo, formación integral y de innovación docente. Es un placer de nuevo estar ante ustedes y presentarles el tema Las fuentes de la rebeldía en la adolescencia. En la rebeldía se implicita el sentir, pero se integra la razón. Los llamados procesos justificantes que dan forma y sentido a lo que percibimos y que busca impedir nuestro desarrollo. Pero, ¿qué hay atrás de la llamada rebeldía? ¿Qué es la rebeldía? La rebeldía se convierte en coraje, algunas veces devastadoras, otras moderadas, y la mayoría de las veces se reprime y la impotencia aflora, con todas las manifestaciones propias de la depresión contenida. En la historia de la humanidad, la rebeldía siempre se ha manifestado. Así también nosotros lo podemos observar en las historias bíblicas. Justo cuando la serpiente le entrega la manzana a Eva y la engaña y le dice: come, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. ¿Por qué Eva se rebeló contra Dios? ¿Qué la motivó? La rebeldía es la madre de los grandes cambios sociales. Es la manifestación pragmática de la razón, de los principios, rectores de la moralidad, la legalidad, la institucionalidad, de lo absoluto, los dogmas, los paradigmas de las ortodoxias, las injusticias, las desigualdades, de la incongruencia y de la inconsistencia. La rebeldía es un conjunto de sentimientos, emociones o pensamientos que reflejan desacuerdos y que se concretizan en el actuar, en el llamado desacato social. La manifestación más clara de un adolescente que está en lucha con todo y contra todos es precisamente la rebeldía. La lucha de las autoconciencias está precisamente ahí, y su razón de ser es tan válida como su propia existencia. La rebeldía es un conjunto de factores conductuales que implican, entre otras cosas, desacatar el orden preexistente o las reglas. Es estar en desacuerdo con alguien que no entiende que no estás de acuerdo, lo cual implica desatender lo que te piden y tiene una simple intencionalidad racional: rebelarte. En un inicio, ante los cambios, muestran sorpresa, expectación, temor, negación, resignación y hasta cierto punto entendimiento. Los periodos de crisis son tan comunes como un refresco de cola, ya que la intención de un redimensionamiento moral no es la ausencia de crisis, sino la redimensión de las mismas, proceso cuya finalidad es la reestructuración sociocultural de dónde se vive y el cómo se desea convivir. La rebeldía tiene consecuencias por la forma en que se actúa. Se manifiesta a través de conductas no deseables para el otro o a través de mohínes, gesticulaciones, ademanes, arrebatos emocionales, argumentos razonados, conductas anticomunicables, etc. Es un acto de revelación que manifiesta lo que no tiene razón de ser, ante una conducta que se convierte en una irracionalidad, en un vacío convalidado por la falta de autoridad moral, ante los principios exentos, nulos o vacíos. ¿Cómo sé que alguien se rebela? ¿Cómo se establecen los límites de la relación entre lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cuándo este maniqueísmo se debe convertir en el motor del cambio y la transformación del individuo? ¿En qué momento podemos determinar el equilibrio de la vida? ¿Cómo hacemos que las relaciones humanas sean capaces de no desmembrarse en una lucha estéril por la subjetividad de la razón? ¿Cómo logramos una armonía entre el ejercicio del poder y la construcción de una gobernabilidad equilibrada sin perder la autoridad? El adolescente se muestra altanero, huraño, desconfiado, ante la fuerza
que busca oprimir su sentido a la vida, no importando de dónde venga, de papá, de mamá, del maestro, del cura, del policía, del presidente, del gobernador, de quien viniese, pero siempre aduciendo y encarando la hipocresía, la degradación, la ambición, la opresión, lo injusto, lo deshonesto, lo cobarde, lo prepotente, el maltrato y todos aquellos aspectos que reflejan la falta de ética, la falta de principios rectores de la vida, la falta de equilibrio entre lo que se dice y lo que se hace, entre el ser y el deber ser. En el transcurso de esta codependencia social, se deberá dialogar y discutir los paradigmas culturales para que sean capaces de ubicarse en el redimensionamiento de las condiciones morales en que se vive y se pueda orientar sus procesos conductuales. En la medida en que se sea capaz de salvar las contradicciones entre la enseñanza familiar, escolar y las formas de vida práctica del mismo, aprenderá a ver que la vida y que la lucha ideológica y las crisis existenciales son procesos normales de adaptación en las esferas sociales en las que se va a desenvolver. Con ello reafirmamos el hecho de que en un proceso de redimensionamiento moral no es para negar la identidad del adolescente, ni la voz del mismo, ni sus palabras o actos, sino que se trata de que se tomen conciencia de lo que son y de lo que quieren ser, aprendiendo a hacer lo que en su momento les demanda la sociedad. Es decir, para todo hay un lugar y hay un espacio para actuar o ser. La rebeldía es en sí misma exponencial, siempre busca el cambio, da innumerables avisos, señales y está al acecho de los errores, está esperando la fisura para crear una crisis coyuntural. La lucha de las autoconciencias está precisamente allí, justo cuando dos entidades autónomas luchan a través de sus convicciones políticas, sociales o culturales, justo cuando dos culturas se encuentran y dos estructuras lógicas de pensamiento se enfrentan. Se convierte en el máximo detractor de la inconsistencia o de los fallos. Duda de la certeza y de la convicción oficial. Omite el respeto y vulnera la certeza. La menoscaba y la recrudece bajo los principios de la realidad. Aduce a lo evidente, a lo real. Se recrea en la conceptualización y sistematización de los principios rectores que da lugar a una teoría axiológica. John Stuart Mill, en su ensayo sobre la libertad, hacía énfasis en la posibilidad de transformar el pensamiento de sí mismo en la medida en que fuésemos persuadidos de lo contrario. La manifestación más clara de un adolescente que está en lucha con todo y contra todos es precisamente la rebeldía, y su razón de ser es tan válida como su existencia. Confrontar a un adolescente implica tener capacidad de diálogo, de discusión, de cultivar la capacidad de disertación y reflexión ontológica, es decir, dudar de la existencia de las cosas, de los valores, de las relaciones y tratar de ser un espíritu libre, libre de ortodoxias, dogmas y fanatismos. Cuando hablamos de dialogar, hablamos de disertar, de exponer la lógica de nuestras proposiciones y ver los posibles criterios de verdad, a pesar de que siempre existirá un riesgo de perder los fundamentos de lo que hasta ese momento hemos sido. Hay criterios que siempre consideramos correctos hasta que alguien con una cultura y una forma de ver la vida distinta transforma nuestro pensamiento y nuestro actuar. Los procesos de integración familiar de un adolescente son directamente proporcionales a las formas de integración social. Esta integración estará condicionada por el redimensionamiento moral en el que el adolescente experimente. El hombre es un ser social por naturaleza. Su forma de organización depende directa o indirectamente
de la capacidad que se tenga para vivir en sociedad. Un joven crece y se desarrolla en familia, con esquemas conceptuales que le hacen sobrevivir dentro de dicho ambiente. Cuando el joven se integra a la sociedad, sus esquemas empiezan a colapsarse y entran en crisis existenciales entre lo que se es, lo que se debe ser y lo que se desea ser. A pesar de los procesos de adaptación social que todo individuo vive, las crisis tienen etapas de readaptación y cambio. Asimismo, existen esferas de comportamiento social que determinan las condiciones afectivas e intelectuales de los adolescentes, y estas esferas son potencialmente influenciables. Podemos considerar entre ellas a la iglesia, la escuela, la familia, los medios de difusión masiva, radio, televisión, revistas, periódicos, redes sociales, internet, etc. Los grupos de amigos que se encuentran en la calle, en el barrio, en la colonia, entre otros. Son grupos sociales que ocupan espacios geográficos y despliegan hábitos de comunicación conductual que se exportan de un lugar a otro, desarrollando en los adolescentes crisis de identidad social, choques y desacuerdo entre las formas esquemáticas de vida dependiendo de su lugar de origen y de su contexto social. Por ejemplo, cuando una pareja de esposos se pelea, atrás de ellos hay muchas personas, muchas ideas que les dieron forma y vida a su relación. Son el encuentro de dos culturas que no han buscado ser entendidos. En conjunto, podemos decir que la idea general de un redimensionamiento moral está en función de la capacidad que adopten los adolescentes al cambio y a los procesos de adaptación colectiva, y que solo serán logrados siempre y cuando los padres de familia conozcan el proceso de redimensionamiento moral como una estrategia de integración y reafirmación de los roles que cada adolescente debe jugar en las diferentes esferas de vida en que se desarrolle, cumpliendo con disciplina en cada uno de ellos y siendo conscientes de este proceso. Comportarse de manera contraria implicaría marginarse social, económica, política y culturalmente. Debemos ser capaces de comunicarnos y trabajar el circuito del habla clásico, emisor, mensaje, oyente. Asimismo, muchos comunicólogos han incluido en dicho circuito también el canal, el contexto, el código, lo cual no deja de ser fundamental. Sin embargo, es muy importante la cultura sobre la estructura lógica de pensamiento del emisor y del receptor, porque ambos tienen una forma diferente de concebir la vida y de concebir las relaciones humanas. Uno de los valores más relegados en el sistema de capital es precisamente el amor, y este valor se construye o se destruye en presencia o ausencia de los ritos que se establecen entre los seres queridos. Estos ritos son los que olvidamos cultivar y son los que más desvalorizamos por las relaciones sociales en el libre mercado, algo que para Erich Fromm era muy importante en la disertación que hizo en su libro El arte de amar, donde el amor es un valor tan importante o más que cualquier doctorado en ciencias, ya que si lo cultiváramos como tal, otro tipo de seres humanos seríamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Es decir, el problema de la conducta no es lo que se hace, sino en dónde se hace, cómo se hace y por qué se hace. Porque hay jóvenes que presentan ciertos comportamientos que son llamados antisociales para cierto grupo social, como la escuela. Pero esos mismos comportamientos son los que les permiten sobrevivir en la calle. Ambos son insostenibles en la casa. ¿Quién determina el uso correcto e incorrecto del mismo? ¿Y a quién se va a castigar o reprimir? Este tipo de situaciones existenciales son las que llegan a marginar al adolescente, pues con nadie queda bien. Al obligarlo a decidir con quién hacerlo y con quién no, corre el grave riesgo de perder lo otro
y lo otro es precisamente la madre o el padre, el amigo o la amiga, la novia o el novio, la escuela o el trabajo. Ahora bien, este tipo de choques y desacuerdos que se manifiestan en un descontrol conductual que se vive en los adolescentes normalmente se da en la familia y se continúa en la escuela, ya que es la institución educativa un espacio heterogéneo de convivencia social, donde coexisten más de la mitad del día y que a más de las veces genera en los jóvenes actitudes de supervivencia aunados a una intolerancia que puede ir en deterioro de las formas idiosincrásicas de vida de los otros. El poder es la capacidad que se tiene para imponer nuestra facultad de dominio y la voluntad de un individuo sobre otro. Tenemos dos formas de hacerlo: por persuasión, cuando se hace uso de la razón y se explica en forma detallada la intención de la orden a ejecutar y tratamos de hacerle entender, y por coerción, cuando se hace uso de la fuerza, castigo o represión física o verbal para imponer la voluntad o la decisión a determinar. Ambos procesos se utilizan de acuerdo a las consideraciones pertinentes y a las situaciones de relación de poder entre todos y cada uno de los integrantes del grupo social. Es lo que comúnmente conocemos como el estira y afloja de los abuelos, cuando decidían ponernos límites a nuestras propias acciones. ¿Cómo encontrar este equilibrio? Muchos problemas de comunicación se dan porque no somos capaces de escuchar y tratar de entender la lógica en la que se está inserta una idea, un concepto, etc. Ese equilibrio es subjetivo. Cada ser humano debe ser consciente y tener conocimiento de sí mismo. Eso significa que todos y cada uno de nosotros debemos establecernos límites. Los límites determinan la libertad de uno y el derecho del otro. Este acuerdo de convivencia social solo es posible cuando se establecen relaciones empáticas entre los integrantes del grupo, de tal forma que todos y cada uno de ellos debe aceptar lo que el otro es. Si no lo entendemos, es porque desconocemos la estructura lógica de pensamiento de la otra persona. Esto es muy importante, la estructura lógica de pensamiento de la otra persona. La autogestión tiene la finalidad de romper dogmas, ortodoxias y fundamentalismos ideológicos y darle un sentido más abierto a la educación y a la formación del individuo. Por otra parte, el gran filósofo Hegel, en la lucha de las autoconciencias, expresaba que negar la razón de una conciencia es negar la verdad de la otra conciencia, y con ello, la existencia del mismo. Cuando omitimos la opinión del otro, que incluso puede ser la del mismo adolescente, lo que hacemos es aniquilar su razón de ser. Es esta dualidad de lucha de contrarios lo que determina la posibilidad de romper esquemas y fundamentalismos. Es lo que permite transformar estructuras mentales y llevar a un estado superior los procesos complejos de pensamiento, que es a lo que hacía referencia Vygotsky y que denominó mediación semiótica. Siempre debemos considerar la disertación como la capacidad que tiene un individuo para exponer sus ideas a la crítica, sin menoscabo de su autoestima, donde el conflicto y la comunicación entre dos o más seres humanos sea parte integral de nuestras relaciones sociales. La cultura que impera en nuestra idiosincrasia es necrofílica. Todo se encamina en un culto hacia la muerte. Estamos llenos de tragedias humanas. Nuestras historias son casi siempre historias de traición, engaño, fracaso, mentira, soborno y muerte. En las canciones, las películas, la televisión, la radio, la prensa, los cultos, etc. En todos estos espacios siempre aparece esta cultura necrofílica. Debemos, por tanto, cultivar una cultura biofílica que rompa los esquemas de desaliento, de desesperanza, de dolor y de impotencia.
Debemos hacer que nuestros jóvenes adolescentes vean la vida con el mismo brillo de sus ojos con que empezaron la misma. No importa los obstáculos que se presenten, no importa los equívocos, no importa los absurdos y difíciles que parezcan los retos, no importa cuán lejano se vea el horizonte. Siempre se debe de tener una cultura llena de vida, fuerte, desafiante, íntegra. Nosotros los padres y maestros debemos enseñarles lo que no hemos sido capaces de sentir: dignidad y amor por la vida. Debemos platicar, dialogar, debatir, expresar sin mesura nuestro pensar y nuestro sentir, aprender a explicarnos y hablar con la verdad, tal y como planteaba Chomsky. Hacer que nuestros jóvenes sean seres humanos capaces de disertar con nosotros, de discutir las ideas con el corazón en la mano. ¿Cuáles ideas? Aquellas que tienen que ver con la razón de ser, tanto de los padres como de los jóvenes. Recordemos que una discusión entre padres e hijos es una discusión generacional. Son dos culturas distintas a pesar de vivir en el mismo lugar. Que llega un momento en el cual los jóvenes son seres con potencialidades intelectuales y físicas iguales o mejores que las nuestras, que debemos aprender de los adultos a escuchar y los adolescentes a expresarse. Los problemas de la vida siempre serán multifactoriales. No existe una sola razón que determine la conducta antisocial del adolescente. Debemos aprender que las necesidades de los adolescentes, al igual que las nuestras, son diversificadas. A lo largo de la vida he observado al menos 4 necesidades fundamentales en el adolescente. Las necesidades psicológicas, que son producto de las crisis existenciales y necesitan de un equilibrio. Lo buscan incansablemente, pero no encuentran las razones que justifiquen sus decisiones. Tienen arrebatos de incomprensión ante la autoridad moral. La desconocen por el sentimiento de abandono al sentirse solos e incomprendidos. Las emocionales son el reflejo de las contradicciones existenciales entre el superyo y el ello. Son las manifestaciones nerviosas de la tensión muscular y del aumento del torrente sanguíneo. Se presenta ante ellos como inquietud nerviosa y su preocupación intensa. Se vuelven obsesivos en sus demostraciones de amor y comprensión. Dan todo de sí mismos, aunque vaya de por medio su integridad física o psicológica. Son entregados en cuerpo y alma. Son el reflejo del complejo de Romeo y Julieta.